Bien, buenas noches con todos. Quienes saluda, como ustedes saben, es el contador público Anderson Requejo Cuevas. Nosotros vamos a ir hoy día desarrollando lo que refiere a una práctica, una monografía integral, ¿no? Con respecto a una empresa dedicada al rubro de servicios, ¿ya? Acá hemos enfocado, como ustedes se han podido dar cuenta, en tres actividades que de mayor relevancia, que son comercial, servicios e industrial. Hoy día corresponde lo que tiene que ver con el rubro de servicio, ¿no? Como sabemos, hay bastante empresas dentro del departamento de Lambayeque, básicamente, que dedican a esta actividad y por lo tanto es importante por ahí conocer también, ¿no? Cuál es su forma de llevar la contabilidad o en todo caso cómo se desarrollan sus actividades, ¿no? Aquí hemos propuesto una serie de puntos, ¿correcto? En el cual, como ustedes pueden ver y ustedes están ahí con su material también, eh, tenemos todo lo necesario como para poder elaborar esta práctica integral, ¿no? Vamos a hacerlo de la mejor manera para que ustedes puedan ir también viendo algún tipo de operación que quizás requieran alguna consulta, no eh, lo pueden hacer, pero si es que no logramos hoy día culminarla, no se preocupen, tenemos la siguiente semana y ahí podemos culminar y podemos también ahondar en algún tipo de interrogante que sea necesaria, ¿no? Para poder complementar. Entonces, bien, esta es toda la práctica, toda la monografía que tenemos. Como ustedes saben, acá está el plan contable actualizado 2019, versión 2019 modificada, que tiene plena vigencia ya a partir del 1 de enero de este año. Y bien, vamos a empezar por las primeras operaciones referente al libro diario, ¿no? Bueno, acá no está la primera parte que es el inventario inicial, pero acá sí lo podemos nosotros tener a la vista, ¿ya? Ahí lo tenemos. Este es el inventario inicial. Como ustedes ven, compuesto por las siguientes partidas, ¿no? Efectivo, a la vez también tiene sus propias subcuentas, ¿no? Caja, fondos fijos y cuentas corrientes, ¿ya? Tenemos la cuenta 12, que es cuentas por cobrar comerciales terceros. Otra cuenta de activo que es cuentas por cobrar a personal, accionistas, socios y directores. La 16, cuentas por cobrar diversa. 18, que es servicios y otros contratados por anticipado, o también acá están todo lo que son las contrataciones, ¿no es cierto? Adelantadas, como son seguros, alquileres, pagos anticipados. En este caso, como vemos, no existe mercaderías, ¿no es cierto? No es un rubro que tenga mucha relevancia en las empresas de servicio, las mercaderías. ¿Por qué? Porque eso es típico de las empresas comerciales, ¿no es cierto? En las empresas de servicio no hay lo que corresponde al rubro de existencia, ¿no? Porque no se va a comprar ni se va a vender. Entonces, esa partida o esa cuenta referente a existencia no va a ser muy relevante acá, no va a tener mucha incidencia. La cuenta 30, que son inversiones mobiliarias, con la subcuenta instrumento financiero representativo de derecho patrimonial. Tenemos la 33, que es propiedad, planta y equipo, correcto, conformado por los siguientes activos, ¿no? Como vemos, terrenos, edificios, maquinaria, unidad de transporte, muebles y enseres, ¿no? Todo esto nos suma la partida referente a propiedad, planta y equipo, que sí es una partida mucho más considerable que el resto, ¿no? ¿Por qué? Porque acá se va a brindar un servicio y lógicamente que el activo es bastante importante, ¿no? Va a tener una relevancia así muy fuerte dentro de la composición, ¿no?
del activo, en este caso corriente, perdón, dentro del activo no corriente. Luego tenemos también una partida que, si bien es cierto, no es muy usual en las empresas, ¿no? Porque eso generaría una, una mala política de cobranza, ¿no? Como es estimación de cuenta de cobranza dudosa, ¿no? Entonces, en ciertas empresas se estila provisionar, ¿no? Provisionar o estimar, como se llama, determinadas facturas o determinados clientes que quizás por un tema de falta de liquidez o insolvencia ya pasan de ser clientes normales, clientes regulares, a ser ya personas de dudosa reputación, ¿no? En el ámbito comercial. ¿Por qué? Porque justamente han generado deudas que se han vuelto impagables, ¿no? Y eso es lo que no se debería eh, de llegar a cometer, ¿no es cierto? Porque eso genera un mal precedente en el ámbito empresarial y podría tener repercusiones también de tipo legal. Bueno, también tenemos la cuenta 39, ¿no? La que ya es muy conocida también por parte de nosotros, que es la depreciación y amortización acumulados, ¿no? Y acá está justamente todo lo de los activos, a excepción de los terrenos, ¿no es cierto? Los terrenos se revalúan, o perdón, se deprecian. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasa con los terrenos? ¿Se deprecian o qué efecto tienen? No se aprecian, profesor, se revalúan nomás. Así es, ¿no? Los terrenos no se deprecian, ¿no? Ese tiene un efecto contrario al resto de activos fijos, ¿no? Que esos van a tener un aumento más bien en su valor histórico, ¿no? Luego también tenemos lo que corresponde a la cuenta 40, ¿no? Ya que acá viene ya el pasivo propiamente, y encabezándolo los tributos, a través de estos dos impuestos bastante onerosos, ¿no? Bastante importantes en el tema de recaudación, que es el IGB, el impuesto a la renta. Remuneraciones también por pagar. Tenemos facturas o lo que son cuentas por pagar comerciales, ¿no? Que acá están los que se denominan los proveedores. También tenemos como pasivo cuentas por pagar a los accionistas, socios, partícipes y directores, ¿no? Acá accionistas propiamente. Y tenemos otras cuentas, ¿no? Que son reclamaciones de terceros, ¿no? Quizás hay algún tipo de deuda generada por algún tipo de controversia o contingencia. Entonces se tiene ahí como una cuenta por reclamar. El capital, tenemos un capital adicional también, ¿no? Que son capitalizaciones en trámites que quizás eh, ha habido ¿cuándo se da? A ver, a propósito de ello, ¿cuándo se da una capitalización en trámite? A ver, ¿han escuchado ese término o en qué situación se da? ¿Cuándo hablamos de capitalizaciones en trámite? A ver, estas capitalizaciones en trámite se dan cuando, por ejemplo, ha habido un aumento o ha habido una suscripción de aumento de capital, pero ¿qué es lo que pasa? Que aún a ver, por ahí Danilo dice capitalización adicional para aumentar el patrimonio el próximo año, ¿ya? O sea, está el acuerdo, ¿no es cierto? Está en actas, está en libros, pero aún no se ha hecho efectivo, o sea, todavía no se ha eso inscrito
no se ha hecho la inscripción en los registros públicos respectivos, ¿no? A ver, Iván dice, el aumento de capital conlleva la creación de nuevas acciones, sí, es cierto, ¿no? O sea, al haber un aumento de capital, lógicamente que las acciones van a tomar un nuevo, eh, una nueva valorización, ¿no? O también producto del ingreso de algún nuevo socio también, ¿no? Que quizás quiera participar dentro del accionariado de la empresa, ¿ya? Entonces las capitalizaciones en trámite son todos aquellos aumentos de capital que aún no han sido formalizados al 100%. ¿Ya? Están en libros, están en actas, pero que aún no han sido inscritos en los registros públicos. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué va a tener? Un efecto, ¿no? Que el aumento luego sea capitalizable. Una vez que eso ya se inscribe en registros públicos, ya si yo, por ejemplo, tuve un capital de, por como vemos acá, 170.000, ¿no? Pero esta capitalización adicional que aún está en trámite, que todavía no se formaliza porque todavía no está inscrita en los registros públicos, cuando se logre hacer eso, es lógico que mi capital ya no va a ser 170.000, sino que esto va a ser acumulable, o sea, se va a capitalizar, ¿ya? Entonces estaríamos hablando de 171.100 ya mi nuevo capital. Y lógicamente que contablemente esto también se tiene que reflejar, ¿no? A ver, ¿cómo sería mi asiento contable si yo quiero capitalizar eh, esta capitalización en trámite? O sea, ¿qué quiere decir? Que esto ya va a tener o va a formar parte del capital social ya. ¿Cómo harían ustedes el asiento contable respectivo? Porque el tema formal es que esta capitalización en trámite se inscribe en registros públicos. Ese es el aspecto legal. Ahora, pero contablemente, ¿cómo se tendría que también eso mostrar dentro de los libros y registros contables, pues, ¿no? ¿De qué manera? Si ustedes se dan cuenta, simplemente, ¿qué harían ahí? Si yo tengo esta cuenta 52, la tengo abonada, ¿no es cierto? La tengo en el haber, entonces, ¿cómo lo tendría que hacer? Simplemente cargo la 52, ¿no es cierto? Y abono la 50. O sea, ¿para qué? Para que esto ya sume al capital social, ¿no es cierto? Y esta cuenta que es capital adicional prácticamente quede extinguida o en otras palabras quede saldada, ¿no es cierto? Entonces, ya eso para el siguiente periodo, para el siguiente ejercicio ya no me tendría que reflejar así, ¿no? Ya esto ya no tendría que estar, simplemente todo esto ya está capitalizado, ¿no es cierto? ¿Así se haría o no? Esta partecita, ¿no? De capitalizar lo referente al capital adicional. ¿Ya? Entonces, de esa manera estamos contablemente también dándole una validez a esa operación, ¿ya? Porque hay muchas operaciones que quizás tienen un tratamiento legal, ¿no? Pero también eso se tiene que llevar a la parte contable. Y bien, y esto es referente al inventario inicial de operaciones en el ejercicio. Ahí tenemos prácticamente el inventario inicial. Aquí no habría ningún problema, más bien vamos a ver si verdaderamente
está todo conforme. Vamos a sumar todo lo que es el activo. La suma acá previa, preliminar. Y acá también en el pasivo y patrimonio, ahí está, ¿no? Entonces el activo, pasivo y patrimonio está ok, está cuadrado como se dice, ¿no es cierto? No hay diferencias. Entonces ya con esa seguridad de que está bien, vamos a continuar la primera operación, ¿no? La primera operación, de acuerdo a la monografía que ustedes tienen ahí, ¿qué nos indica? Ya lo vamos a resaltar un poco. Vamos a agrandarlo ahí, ¿se ve? ¿Se ve? Sí se ve ahí, ¿no? Para que puedan tener... Ahí creo que está mejor. Dice, se giran cheques por el pago de tributos pendientes por 16.200, pagándose además 115 soles por intereses y 600 soles por recargo. Se distribuye 50% para administración y 50% para ventas. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos distribuyendo para los gastos administrativos y para los gastos de venta, ¿no? Y acá sí esto de los gastos sí tiene bastante relevancia. ¿Por qué? Porque acá lo que queremos es, al final, cuando ya nosotros querramos determinar cuál va a ser nuestros resultados, lo que vamos a tener es costo del servicio, ¿no? Porque acá en las empresas de servicios no existe costo de ventas, lo que existe es costo de servicio. Y acá lo que se tiene que hacer es tener en cuenta una distribución adecuada de todos los gastos que se han ido o se han ido desarrollando, se han ido entregando, ¿no es cierto? Toda esa salida de dinero. ¿Para qué? Para que al final tengamos un resultado real, ya un resultado acorde con lo que ha pasado en la realidad. Bien, entonces, esta operación, ¿cómo sería? Si dice que se paga con cheque tributos, bien, entonces, los tributos, ustedes saben, cuenta 40, tenemos dos tributos, ¿recuerdan? El IGB y el impuesto a la renta, se pagan los dos. ¿Qué más tenemos? Nos dice que se pagan un recargo, ¿no? Un recargo, lo vemos ahí, por 600 soles por recargo. Entonces vienen a ser gastos, gastos adicionales. Y tenemos también el tema de intereses, que ustedes saben que los intereses son gastos financieros, ¿no? Por 115 soles. Entonces ya tenemos prácticamente identificadas las partidas que corresponden al debe. Ahora todo eso contra una cuenta que corresponde en este caso del efectivo, ¿no es cierto? Porque es que va a salir todo ese dinero. En este caso estamos hablando de 16.915, es lo que suma todo el debe. Ahí está. Y bien, y ahí lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hacemos ya la distribución para los gastos, ¿no? Que esto es lo que al final nos va a nosotros a ayudar a realizar ya el estado de resultados, es esta distribución, como nosotros lo sepamos gestionar o lo sepamos distribuir propiamente, ¿no? Nos han dicho que es 50-50, o sea, 50% gasto de administración y 50% a gastos de venta, ¿no es cierto? Ahí está. Gastos de administración, gastos de ventas, ¿no? ¿Y por qué tomamos solamente 600? Porque es estos gastos de acá. ¿Por qué? Porque estos financieros los vamos a llevar luego, pero a los gastos que corresponden, ¿no? A la famosa 97, que son gastos financieros. Ahorita lo que estamos viendo es administrativos y de ventas. Esa es la operación 1, ¿no? Como ustedes ven, no hay mayor dificultad en este caso, entonces ya está. Esta operación ya está resuelta. Voy a poner con otro color. Ya. La operación 2 nos dice, se pagan los dividendos por pagar de los accionistas descontando 4.500 soles por préstamos concedidos a cuenta de utilidades, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que del inventario que teníamos pendiente, ¿no es cierto?, por pagarles a los socios, de ese monto, les vamos a pagar
sus dividendos, pero les vamos a descontar también estas cuentas por cobrar que teníamos con ellos. Ya ellos nos estaban adeudando, préstamo que se les había dado a cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que del monto total que tengamos que cancelarle sus dividendos, se le va a descontar solamente 4.500 porque ya se les había adelantado. Entonces, si nosotros nos vamos acá, al libro diario, recuerdan cuántos son los dividendos que acá estaban, 6.800, ¿no? 6.800. Entonces, yo voy a cancelar, ¿no es cierto? Acá como lo tenía, está en el haber. Entonces, para yo cancelar esta cuenta, ya para no tener o arrastrar ningún tipo de saldo, entonces yo tendría que cargarlo, ¿no es cierto? Por eso que acá hago el cargo respectivo, los 6.800, pero a la vez ellos me tienen una cuenta por cobrar, o sea, ellos me deben. Eso, ¿dónde lo veo? En cuentas por cobrar a socios, accionistas, directores, ¿no? Que acá está. ¿Cuánto es con relación a préstamos? Ahí está, suscripción. Hay dos tipos de cuentas por cobrar. Una que es suscripciones por cobrar a socios y la otra que es préstamo, ¿no? Lo que nos dicen que son préstamos. Entonces, estos 4.500 son los que se están ahorita ya cobrándose, ¿no? Porque se les había dado a cuenta producto de sus utilidades que se les tenía pendiente. Entonces, ya mi cuenta por cobrar a personal, accionistas, socios y directores ya no va a ser esto, ¿no? Va a disminuir en 21 700 menos 4.500. Entonces, para que se pueda realizar esa disminución, yo tendría que abonar este valor, ¿no es cierto? Es lo que he hecho acá, es lo que se está haciendo acá. Abono lo que me deben, ¿no es cierto? Y entonces yo qué les voy a cancelar o les voy a depositar simplemente la diferencia, ¿no es cierto? Si toda su participación de utilidades fue 6.800, pero ellos me debían 4.500, entonces es lógico que solamente les abone la diferencia, ¿no? Que en este caso sería 2.300 soles. Y ahí estamos cumpliendo justamente con el principio contable de la partida doble, ¿no es cierto? Se está cumpliendo ahí la partida doble. ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta con relación a este ejercicio número 2? ¿Está bien? ¿O creen ustedes que se puede hacer de otra manera, ¿no? Los escucho o leo sus opiniones, ¿no? Que también son válidas. A ver, ¿qué dicen? ¿Estamos bien? Con relación al segundo caso, que hemos eh, cancelado las utilidades o los dividendos, ¿no? Pero a la vez se ha descontado lo que nos debían, ¿no? O ese adelanto que se les había otorgado a los socios. Bien, entonces, sigamos revisando qué más tenemos, ¿no? Hasta el momento son operaciones bastante típicas que suelen darse en las empresas que se dedican al rubro de servicio. En la operación número 3, a ver, se realizó la prestación de servicio de reparaciones cobrando al contado 23.400 más IGB, depositando el efectivo recibido en banco, ¿no? Vamos viendo cómo se podría entonces esto contabilizar. Dice que se ha cobrado al contado 23.400 más IGB. ¿Qué quiere decir? Que esto es el
valor de venta, ¿no es cierto? O sea, la base imponible. Entonces, el monto a cobrar va a ser mayor, ¿no? O sea, porque nosotros cuando emitimos un comprobante, no solamente le cobramos el valor, sino le cobramos el precio, o sea, el total, más IGB. Y ese importe, dice, ha sido depositado el efectivo recibido en la cuenta bancaria. Bien, entonces veamos. Bien, acá lo que hemos hecho simplemente es prácticamente directamente lo hemos ingresado a caja, ¿no? Que también es válido, o en todo caso hubiéramos provisionado la venta, ¿no? A ver, ¿cómo provisionaríamos y cómo cancelaríamos? A ver, ¿cómo sería ahí el planteamiento? Si lo pueden ustedes escribir, ¿no? O sea, lo que he hecho acá es hacerlo directo, ¿no? Que no está mal, pero también se puede hacer de acuerdo al principio, ¿no? Que hay que hacer el devengado y luego el realizado, ¿no es cierto? A ver cómo haríamos ahí el asiento contable. Yo lo he hecho directo, pero a ver si ustedes lo pueden hacer eh, conforme el procedimiento, ¿no? Respetando los principios. Lo correcto sería hacer la 12, ¿no es cierto? La 12, la 40 y luego la 70, ¿no? Y luego proceder a hacer la cancelación 10 contra la 12, ¿no? Eso sería el procedimiento normal. Pero por un tema o efecto acá de abreviar ese paso, lo hemos hecho directo, ¿no? Que al final, como ustedes visualizan o como ustedes analizan, esa 12 prácticamente va a quedar saldada, ¿no? Porque se está cancelando de manera automática, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría la cobranza ya directamente depositada en bancos, ¿no es cierto? Y el IGB generado, que en este caso es un débito, ¿no?
fiscal cuando está en el haber, es débito, y lo que es el valor de la venta por servicios, en este caso terminados, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Que se realizó la prestación de servicios de reparaciones, cobrando al contado 23.000 más IGB, y esto que fue depositado directamente a la cuenta de la empresa. ¿Ok? Bien, la operación 4 dice, la sociedad acuerda capitalizar las utilidades no distribuidas que ascienden a 3.200. A ver, ¿cómo harían ese asiento contable? Capitalización de utilidades, a ver, ¿cómo capitalizarían? Si el ejercicio anterior ustedes tienen utilidades que aún no han sido distribuidas y por acuerdo, ¿no? Por acuerdo de junta, deciden los socios, pues, ¿no? Que eso no se distribuya, sino más bien se capitalice. ¿Cómo ustedes eso lo reflejarían contablemente en en su contabilidad? ¿Alguien tiene una idea cómo poder hacerlo? A ver, alguien de los participantes, no sé, Iván, y más tenemos Danilo, Denis, Roxana, segundo, Gerson, no sé, a ver. A ver, vamos, 59, 50, se deduce el efectivo para cancelar las utilidades por distribuir, por capitalización de utilidades. Bueno, eso es lo que se está haciendo, ¿no? De la capitalización de utilidades, correcto, Celeste. Reducir el efectivo para cancelar utilidades. A ver, acá no se está pagando las utilidades, ¿sí? A ver, Danilo, lo que nos dice el caso, que la sociedad acuerda capitalizar las utilidades no distribuidas, o sea, que ha habido utilidades de años anteriores, de periodos anteriores, que se han ido acumulando, ¿no es cierto? ¿Y eso dónde lo tenemos? En la cuenta 59, ¿no es cierto? En la cuenta 59, ahí está reflejándose. Ahora, como eso no se va a cancelar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que decide la Junta? Que eso se capitalice, o sea, que forme parte de mi capital, que mi capital si antes era 100.000, ahora con esa capitalización de 3.200, entonces ya va a aumentar, ¿no es cierto? O sea, ya no va a ser 100, sino va a ser 103.200, ¿no? Ese es en un supuesto. Entonces, acá no va a haber retiro de efectivo, no va a haber salida de dinero. Lo que hay es simplemente una operación de tipo contable, ¿ok? A través de las cuentas del Plan Contable General Empresarial, ¿no? Que es lo que vemos acá, ¿no? A ver, acá está el acuerdo, ¿sí? Acá está el acuerdo y acá está la capitalización. A ver, ¿por qué hacemos así? ¿Por qué? Porque para que haya
todo acto que conlleve a una reunión de junta, como ustedes saben, ¿qué es lo que pasa? Se tiene que hacer bajo un acta, ¿no es cierto? Ya sea aumento de capitalización, ya sea distribución de utilidades, ya sea pago de dividendo de los socios, ¿no es cierto? Entonces, para todo, o en todo caso, para incluir un socio adicional, ¿no? Que quiera participar, o como también, si es que un socio quiere renunciar, también, ¿no? Todos esos acuerdos, todas esas decisiones se hacen a través de una junta, ¿ya? De una junta y esa junta tiene que tener un acta, ¿no? De la reunión o de la sesión que han realizado. Ese es en el tema legal. Igual pasa acá, ¿no? Esta primera parte es referente a la decisión de capitalizar estas utilidades no distribuidas. Y esta segunda parte es ya la capitalización propiamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto estuvo acá en trámite, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que hacer un acuerdo y luego ese acuerdo se inscribe en registros públicos y ahora ya ese capital ya va a ser mucho más sólido, mucho más fuerte, mucho más alto. Y acá está ya la capitalización efectuada, ¿no? Claro que si nosotros lo vemos de manera general, ¿no es cierto? Así, de manera amplia, ¿qué nos podemos, qué podemos analizar ahí? Que prácticamente esta cuenta 52, ¿no es cierto? Sirvió como una cuenta de enlace, ¿no es cierto? Una cuenta transitoria. ¿Por qué? Porque al final se elimina, ¿no? O se salda y me va a quedar la 59 contra la 50, ¿no? Lo que dijo Celeste muy bien en su comentario, ¿no es cierto? Entonces, esto es la operación número 4 referente a capitalización. Dice, la 5. A ver, quedó claro la operación referente a lo que es capitalización de utilidades, chicos. ¿Sí? O si gustan, nuevamente lo volvemos a mencionar, ¿no? Debe quedar esto bastante claro. Ok, segundos, no te preocupes, ahorita lo vemos. Ok, Willy. A ver, lo que se está haciendo en este caso, en la operación 4, nos dice que la sociedad acuerda capitalizar las utilidades no distribuidas que ascienden a 3.200, ¿ya? Entonces, ¿yo qué es lo que voy a tener? Que hay una cuenta que está en mi inventario, en esta subcuenta, utilidades no distribuidas, entonces yo me voy acá. Eso tiene que estar en el inventario, ¿no es cierto? Y acá está, utilidades no distribuidas, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice? Que esto, que está como utilidad no distribuida, ojo, que es distinto a lo que yo ya tengo acá en la 44, que son ya los dividendos listos para ser entregados, ¿no? Que estos sí se tienen que cancelar a los socios. Acá tengo utilidades, aunque no se ha decidido sobre cuál va a ser su destino, ¿no es cierto? Entonces, a través de una junta, los socios, ¿no? El socio A, socio B, socio C, dependiendo del número de socios que sea, deciden que estos 3.200 se capitalicen, ¿no? O sea, que formen parte del capital. O sea, para que ese capital aumente, ya no va a ser de 170, sino va a ser de 173.200, ¿no? Al igual que se capitalizó esto, ¿no? Como el capital adicional que ya ahora forma parte del capital social, ¿no? Entonces, si yo voy a contabilizar y si yo voy a tener esa operación ya que va a formar parte de acá, entonces, ¿qué quiere decir? Que esto va a tener que desaparecer, ¿no? Va a tener que saldarse y va a tener que acumularse acá, ¿ya? Entonces, para ello, ¿qué es lo que hago? Primero tengo que hacer el asiento contable por el acuerdo, ¿ya? ¿El acuerdo cuál es? Capitalizar. Ok, muy bien, entonces, en la cuenta 52 dice capitalizaciones
en trámite, la 52.2, ¿ya? La subcuenta 52.2, o sea que estas utilidades no distribuidas van a formar parte del capital general, o sea, del capital de todos los socios. Entonces, yo acá estoy contabilizando el acuerdo. Y en esta segunda parte ya se está efectivizando dicha decisión o dicho acuerdo, ¿ya? Por eso le decía que esta 52 sirvió como un enlace simplemente, como una cuenta de transferencia. ¿Por qué? Porque al final esto se saldó, ¿no? Miren, esta 52 ha quedado saldada. Si acá la cargo, acá está abonado. O sea, cuando yo mayorice esto, al final del ejercicio no va a haber saldo, ¿no? Va a ser cero. Y esta cuenta de 59, ¿no? Que lo tenía, recuerdan, en el haber, ahora pasa al debe, prácticamente ya se saldó. Ya para mis estados financieros al final del periodo, ya no me va a aparecer resultados acumulados, ni esta su cuenta de utilidades no distribuidas. ¿Y a dónde se fue todo eso? Bueno, ahora están acá, ahora forman parte del capital social. O sea, mi capital social se ha incrementado, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos haciendo en esta operación número 4 de capitalización de utilidades no distribuidas. ¿Quedó más claro, chicos? Creo que sí, ¿no? Ok. En la operación 5, a ver, qué nos trae la operación número 5? Dice, se ha realizado un contrato de alquiler por uno de nuestros locales, por lo que hemos recibido 4.200 soles por alquileres y 3.200 como depósitos sin garantía. A ver, si analizamos esa operación, ¿cómo podríamos nosotros contabilizar? Que ahí pareciera que hay dos, ¿no? Hay dos situaciones o dos operaciones en una. Una corresponde al alquiler, ¿no es cierto?, que se percibe, que son 4.200, y la otra es producto de un depósito en garantía, que es muy usual también, ¿no? A veces cuando hay empresas que tienen, bueno, que no tienen infraestructura propia, pero que sin embargo alquilan, ¿no es cierto? Alquilan locales, alquilan edificios, alquilan inmuebles. ¿Qué es lo que hacen? Pagan la mensualidad, pero al inicio, ¿qué es lo que pide el arrendatario? Les pide que den un fondo de garantía, ¿no es cierto? Para poder resarcir cualquier daño o cualquier tipo de, se podría decir, ¿no? De desgaste, ¿no? De la propiedad, todo eso, ¿no? Entonces, así pasa, ¿no? Hasta para los alquileres de personas naturales, siempre existe esto de la garantía, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos esa operación típica que se da en propiedades que al menos no son propias, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos contabilizar esas dos situaciones, esas dos operaciones? A ver, Danilo dice que utilice la 16, segundo la 18. A ver, ¿cuál será de las dos la más indicada?
16 y 18 dice Iván, bien, vamos a ver. Tenemos entonces ahí la operación 5, que acá hemos también nosotros, se podría decir, eh, agrupado, pero si nosotros nos vamos acá a la naturaleza del plan, la 16 dijeron, 16, a ver, vamos a revisar cuentas por cobrar, hay préstamos con garantías, hay sin garantía, reclamaciones, tributos, transportadoras, a ver, dividendos, préstamos, venta de activos intangibles. Acá está, ¿no? 16.4, depósitos otorgados en garantía, ¿sí? Entonces, ahí estamos, ¿con cuál? Con estos 3.200, ¿no es cierto? Estos 3.200. Y el alquiler, dijeron por ahí una 18, vi por ahí que dijeron una 18, a ver. Entonces ahí sería el 16.4, ¿no es cierto, Iván? Ojo, depósitos otorgados en garantía. ¿Y por qué iría la 16? A ver, ese dinero que yo doy en garantía, ¿por qué lo tengo que considerar como un activo, no? Como un activo por cobrar. Porque al final es eso, ¿no? La 16, como ustedes saben, es un activo. Después se va a recuperar. Ah, claro, esa es la finalidad, ¿no es cierto? Que ese dinero se entrega, ¿no? Se entrega en garantía, pero con la posibilidad después de recuperarlo, ¿no es cierto? Pero como le decía, puede ser que a veces se genere algún daño material o de la infraestructura del inmueble y tengamos que resarcirlo, ¿no? Lógicamente que eso, esas cláusulas tendrían que estar bien especificadas en el contrato de alquiler o de arrendamiento, ¿no? Claro, en caso no haya ningún tipo de daño, ¿no? Más que por el uso normal, ¿no? Del bien, entonces ese dinero se recupera de manera íntegra, ¿no? Pero si hubiera algún tipo ya de daño que sí se tenga que resarcir, bueno, ahí se tendrá que compensar, ¿no es cierto? Se tendrá que de ese fondo compensar dicho daño. Bien, entonces el depósito en garantía está en la 16.4, ¿no? Que es correcto lo que dijeron. El alquiler, bien, dijeron 18, vamos viendo la 18. Dice servicios y otros contratados por anticipado, ¿no? Y justamente en la 18.3 están los alquileres, ¿no es cierto? Ahí están los alquileres. Entonces, acá lo que hemos hecho simplemente es esa 16 que está cargada y esa 18 que también está cargada, ¿no es cierto? Prácticamente ya lo hemos, a ver, ojo, ya, correcto. ¿Qué dice acá? Dice, se realizó un contrato de alquiler por uno de nuestros locales, por lo que hemos recibido, ¿no? Por lo que hemos recibido, ¿qué quiere decir? Que ya nosotros hemos recibido ese fondo, ¿no? Entonces, en el primer momento lo habíamos entregado, ¿no? Que en ese caso sí debería ser eh, una 16, ¿no es cierto? Pero ahora ya lo estamos cobrando. Y lo otro es que estamos recibiendo alquileres por 4.200, ¿ya?
Entonces, los alquileres están acá. Los alquileres son 4.200, que justamente esto es producto de algún bien que tengamos nosotros y lo hayamos dado o hayamos otorgado, ¿no es cierto?, a un tercero, ya sea persona natural o jurídica. Entonces, para eso nos genera ¿qué? Otros ingresos de gestión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la naturaleza, en este caso de la empresa, es una empresa de servicios, ¿no es cierto? Y su servicio está referida a servicios contables, ¿ya? Entonces, y uno de sus servicios, si bien es cierto, uno de sus ingresos es producto del alquiler, pero que no necesariamente va a ser todos los meses, ¿no es cierto? Puede ser eventual, puede ser a través de un tipo de manera coyuntural, ¿no es cierto? Pero es un ingreso al final, ¿no? Es un ingreso ese dinero que le ha permitido cobrar, ¿ya? Y lo otro es los depósitos recibidos en garantía, ¿ya? El depósito dice recibidos en garantía. Hemos recibido acá 4.200, ¿ya? Y 3.200 como depósitos de garantía. Entonces acá cambia la figura, ¿no? Porque estábamos asumiendo que nosotros estábamos alquilando, o sea que éramos arrendadores, ¿no es cierto? Pero acá más bien cambia la figura, acá ya no somos arrendadores, sino somos arrendatarios, ¿ya? En otras palabras, yo no soy inquilino, sino más bien soy el dueño del inmueble, ¿no es cierto? Entonces, ese dinero de depósito en garantía ya no va a ser un activo, ¿no es cierto? Sino más bien se convierte en un pasivo. ¿Por qué? Porque culminado el periodo de alquiler, el contrato de alquiler, yo tendré que devolver ese dinero, en este caso, al, al inquilino, ¿no es cierto? Entonces ahí cambia la figura. Entonces acá está, 47, perdón, no, no, 46.7, dice depósitos recibidos en garantía, ¿ya? Es lo que tenemos aquí, 46.7 depósitos recibidos en garantía. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Registrar lo que es el ingreso por el alquiler, ¿ya? Y a la vez también registrar el ingreso por el depósito en garantía. O sea, de estos 7.400 que se ha recibido en total, una parte es ingreso propiamente y que lo tenemos que incluir dentro de mi estado de situación financiera como un ingreso que va a afectar mis resultados y a la vez voy a recibir un dinero, pero que no es ingreso, sino más bien se convierte en un pasivo. ¿Por qué? Porque esto lo voy a tener que devolver, ¿ya? Esto no es que, si bien es cierto, ingresado a caja, pero es temporal. Como les decía, una vez culminado el periodo de alquiler, yo tendré que devolverlo, ¿sí? Entonces ahí estaríamos prácticamente reflejando este asiento de la operación número 5, ¿no? Donde dice, se ha realizado un contrato de alquiler por uno de nuestros locales, por lo que hemos, acá está la palabra, por lo que hemos recibido, ¿ya? 4.200 por alquileres, o sea, hemos cobrado, y 3.200 como depósito en garantía, que también ha ingresado ese dinero. ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta?
Bien, entonces, ese pequeño detalle, ¿no? De palabras nos permitió ahí aclarar dicha operación. ¿Ya? Entonces, la operación 5 ya está. La operación 6 dice, se ha comprado suministros diversos al contado, los cuales se distribuyen de la siguiente manera. Se ha comprado con suministros al contado consistente en combustible, perdón ahí la ortografía, y lubricantes por 5.400 más IGB y se distribuyen los gastos de la siguiente manera. A ver, acá debería ser igual, 50-50 como estamos realizando la distribución, pero primero vayamos a la operación de la compra, ¿no? ¿Cómo realizaríamos el asiento contable de esa compra de suministros? 10.25 con abono a la 42. A ver, segundo dice 63, 40 a la 42. Se entiende las dos primeras cargadas, la 42 abonada. Bien. Y bien, eso tiene más cercanía, ¿no? Las 60 que son compras, en este caso materiales, auxiliares, suministros y repuestos, ¿no? En forma general, tenemos la 40, ¿no? Entre los impuestos, el IGB, y la 42, ¿no es cierto? La sumatoria de ambos, de la compra más el IGB, nos da lo que es la 42, ¿no? Luego, como ustedes saben esto, se va al, al destino, ¿no es cierto? El famoso ingreso al almacén, al famoso ingreso al almacén, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a tener eh, una entrada al almacén. Ya como estamos llevando al gasto, a las 60, lo mantenemos ahí todavía. ¿Por qué? Porque eh, como está dentro de las 60 de compras, no vamos a tener ningún tipo de destino ni de administrativo ni de ventas, ¿no es cierto? Entonces hay que mantenerlo ahí. Luego cuando hagamos ya las transferencias para determinar los costos, ahí ya aplicamos cuáles se van a ir a administrativos o en todo caso de ventas. ¿Sí? Entonces acá tenemos simplemente lo que es la compra del servicio más el traslado al almacén, estos dos asientos. ¿Sí? Y olvidábamos que como era una compra que se cancelaba también, ¿no es cierto? La cancelación respectiva. A ver, esto de la 1673, que si bien es cierto es una modificación al plan, ¿no? A ver, que lo vamos a revisar acá, 1673, ¿no? Que lo has hecho ahorita, lo has propuesto. Vamos a revisarlo, la 16.
Y acá está, ¿no? 1673 dice IGB por acreditar en compras, ¿ok? ¿Cuándo sucede esto? Cuando son, por ejemplo, compras que tú has realizado de manera anticipada, pero que sin embargo aún no tienes el comprobante de compra, ¿no es cierto? El comprobante de compra, en este caso la factura de compra, aún en tu poder, ¿ya? O sea, tú has realizado un pago anticipado, ¿no es cierto? Pero que sin embargo esa factura de compra todavía no te está llegando en tus manos. Tú todavía no puedes contabilizar dicha factura y mucho más aún. Tú esa operación, tú no podrías deducirla como crédito fiscal en el periodo que realizaste el pago, ya por el bien o en todo caso por el servicio que te presten. ¿Por qué? Porque todavía no está la factura emitida, ¿no? Por ejemplo, tú hoy día estamos 25 de septiembre, te realizan un servicio de mantenimiento de servicio eléctrico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Tú pagas, ¿no es cierto? Tú le pagas en este caso al prestador de servicio, él te dice ya te voy a emitir tu comprobante, bueno, tú contablemente reflejarás el gasto, ¿no? Por la salida de ese dinero, pero tú no utilizarías la 40, ¿ya? Sino utilizarías esa cuenta 16. ¿Por qué? Porque es un IGB por acreditar, que todavía no tienes el comprobante de físico en tu poder, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Que si el proveedor o el prestador de servicio te emite el comprobante, pongamos en el caso hipotético, el 1 de octubre, entonces tú no podrías asumir ese pago que hiciste de manera anticipada, ¿no? En el periodo de septiembre como crédito fiscal, ¿ya? ¿Por qué? Porque recién te emitieron el comprobante el 1 de octubre. Tú tendrías que entonces recién acreditar, ¿no? O sea, hacer el asiento contable de esa 1673, canjearlo, en otras palabras, canjearlo con la 40. ¿Para qué? Para que en el periodo de octubre recién puedas hacer uso de tu crédito fiscal, ¿sí? Entonces, por ahí que muchos se confunden, ¿no? O sea, el tema de que hay que aplicarlo para todas las operaciones, ¿no? De manera permanente, no. Solamente es cuando hay operaciones que son, por ejemplo, compras de, ya sea de bienes o en todo caso adquisición de servicios, pero que son anticipadas, pero que sin embargo el comprobante de pago aún no es entregado, ¿sí? Pero también luego que se entrega o luego que se efectiviza ese comprobante de pago, hay que hacer como te decía, ese canje, ¿no? Simplemente abono la 1673 y cargo la 4011, ¿no? Y prácticamente no pasó nada. Es por eso que algunos también no le dan mucha relevancia a esto, ¿no? Solamente en operaciones bastante puntuales, ¿no? Como las que les estoy comentando. ¿Por qué? Porque ha sido justamente, ¿por qué? Porque muchas veces se utiliza el crédito fiscal en el periodo que no corresponde, ¿no? Y luego vienen los reparos y todo ese tipo de controversia que hay con la administración tributaria. Entonces, para ello, este plan tiene una cuenta específica para esas operaciones que se dan de manera muy ocasional, pues, ¿no? O sea, no son comunes, pero que sin embargo ya está ahí esa cuenta preestablecida. ¿Ya? Entonces, esa fue la operación número 6. La número 7 dice, se ha determinado incobrable a las cuentas por cobrar comerciales al haberse agotado las acciones administrativas, judiciales, que por lo que se procede a castigar la deuda por 1800, ¿no? Esto es casi como habíamos dicho al inicio, ¿no? Que cuando ya un cliente eh, lógicamente, primero, para que ese cliente se vuelva un moroso, se ha tenido que agotar toda la vía de cobranza, ¿no es cierto? Ya tanto administrativa, que inicia con el tema de una carta notarial, luego judicial, ya cuando es ya a través de los órganos respectivos de ejecutores de cobranza, y si aún así no se ha podido efectivizar el cobro, entonces hay una salida también
de índole tributaria, ¿no? Y contable también. ¿Por qué? Porque si nosotros mantenemos esa cuenta, ¿no? O esa deuda como una cuenta por cobrar buena, ¿no? Porque dentro de las cuentas por cobrar van a existir cuentas por cobrar, se podría decir normales, ¿no? Que son cuentas por cobrar vigentes, y hay otras que les llaman, algunos le llaman malas deudas, ¿no? ¿Por qué? Porque su comportamiento es eso, ¿no? Es malo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que diferenciar. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Que hay que separar esas malas deudas de las que sí verdaderamente tienen un comportamiento normal, un comportamiento regular. Entonces, para ello, ¿qué es lo que nos dice esto? Que hay que castigar, ¿no? ¿Y cómo se castiga? Se castiga de esta manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Mi 12, ¿no es cierto? Esta 12 que yo le he tenido en el debe, ¿no es cierto? En la 12, su naturaleza es estar en el debe siempre como cuenta por cobrar, pero de ese monto total que yo he tenido, voy a retirar una parte, voy a retirar 1.800, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? ¿A dónde se va? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿a dónde se va? Como estimación de cuentas de cobranza dudosa. Lo que he hecho acá es simplemente castigar la deuda, ¿ya? Castigarla. Ahora, ese es el primer paso que me establece la administración tributaria, ¿no es cierto? Que castigue las deudas incobrables. ¿Por qué? Porque luego de transcurrido ya un tiempo, que ya, por ejemplo, si ha transcurrido un año y no ha pasado ningún tipo de resarcimiento, o en todo caso de voluntad de querer pagar de dicho cliente, ¿qué es lo que pasa? Tú puedes esto llevarlo al gasto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo llevas al gasto? Ya no va a estar en tu 18, sino más bien va a estar en tu 68, ¿no? 68 contra la 19. Entonces, ¿por qué? Porque esto sí afecta a los resultados. O sea, una mala deuda o una cobranza dudosa sí afecta dentro de los resultados, ¿ya? Entonces, la provisión por el castigo de esa deuda sería 19 contra la 12, ¿sí? 19 contra la 12. Ya entonces, ahí quedaría la operación número 7. La 8 dice, se devenga en el ejercicio 9.600 por seguros pagados por anticipado y se distribuye de la siguiente manera, ¿no? Entonces, nos dice que de estos 9.600, 1.200, 1.920 va como costo del servicio, gastos administrativos va lo que es 4.800, o sea, 50%, y gasto de ventas, acá a ver nuevamente gastos acá, gastos de ventas, va 30%, ¿no? Ahí está el 100% de la distribución de este gasto, ¿ya? Entonces, para ello nosotros también esto hay que contabilizarlo, y si nos dice que se devengan, ¿qué partidas se consideran dentro del devengo?
Entonces, ahí está ese caso, ¿no? Bastante... Hola, hola chicos, sí, se cortó por un segundo, ¿ve? Ok, ya entonces les decía que si se va a devengar, significa que vamos a provisionar el gasto, ¿no? ¿El gasto cuánto es? 9.600. Si ha sido producto de los pagos adelantados por seguro, ¿no? Entonces nosotros seguro lo tenemos en el activo, ¿no es cierto? Como seguros pagados por anticipado. Entonces, para poder devengar ello, ¿qué hay que hacer? Es abonarlo, ¿ya? Abonar lo que corresponde. En este caso nos dicen que es 9.600 y utilizar la cuenta de gasto, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para reflejar ya ese gasto que vamos a asumir para el periodo. ¿Dónde viene la aplicación de la distribución? ¿Ya? Este es el gasto total, acá está el 100%, pero nos dicen que se distribuye de esta manera, ¿no? 50% a gastos administrativos, un 30% a gasto de ventas y un 20% a gastos o costo del servicio, ¿no? Si nosotros nos vamos al elemento 9, el elemento 9 del plan, acá tenemos elemento 9, a partir de la 90 ya es costos o cuentas analíticas, ¿no es cierto? La famosa contabilidad de costos. Pero no estamos acá produciendo, ¿no? No hay proceso de producción. Esto utilizaremos ya cuando apliquemos la contabilidad industrial, ¿no? Ahí sí necesitamos utilizar el elemento 9 con la cuenta 90, costo de producción. Pero acá lo que tenemos es costo de servicio, por lo tanto, vamos a utilizar la 91. Es lo que estamos haciendo acá, la 91, costo de servicio, ¿ya? Entonces, costo de servicio es 20%, gasto administrativo 50% y gasto de venta 30%. Ahí está el 100%, ¿no? Ahí están los 9.600 que se han distribuido. ¿Sí? ¿Está claro ese caso o esa operación? Podríamos agregarle su cuenta, veamos acá cuáles son las que están hábiles. A ver, eh, tenemos, dependiendo del tipo de gasto, ¿no? Dependiendo del tipo de gasto, acá ha sido otros gastos de gestión, ¿no? Entonces veamos acá, tiene que tener una relación. Eh, Atención, otros, la 94, otros servicios podría ser, ¿no? Podría ser otros servicios prestados por terceros, o en todo caso una 94, a ver, una 94.9, ya eso ya es muy, se podría decir ya muy analítico. Yo podría utilizar, ustedes saben, el elemento 9 no dentro del plan contable no hay divisionaria, solamente está elemento 9 y queda para criterio el profesional.
O sea, acá lo que se ha hecho es justamente asignarle algunas cuentas divisionarias y hasta, o subcuentas y luego divisionarias para tener una mejor clasificación, sino que esto nos va a utilizar o nos va a ser mucho más interesante o más útil a la hora que hagamos una contabilidad de costos, ¿ya? Acá es una contabilidad de servicio, lo que estamos es acumulando, pero si tú quisieras ver la naturaleza del gasto, son seguros, ¿no es cierto? Entonces tengo que irme a ver, la 94, ¿cuál está en función a seguros? Ahí está, 9441. La 95, también, que son seguros. A ver, acá, seguros, servicios, alquileres, seguros, 9541. ¿Qué otra hemos utilizado? La 91. Ya, entonces tengo que irme acá. La 91, una que tenga que ver con seguros. No hay por acá. No hay, en todo caso, otros costos de servicio. En todo caso, yo le puedo asignar 91.5, ¿no? Para que tenga una relación directa con la, con la cuenta que es 65, ¿no es cierto? Y así. Entonces, esto ya es un tema de criterio profesional, ¿no? Lo que le decía, el elemento 9 queda muy abierta esta cuenta, o sea, queda a elección del profesional cuál sea su mejor análisis de costo, ¿ya? Lo que tienen ahí es una propuesta, que es una propuesta personal, pero quizás otros puedan tener otro tipo de propuesta, ¿no? Que también es válida. La cosa es que se respete los principios de contabilidad. ¿Ya? Entonces, esta operación 8 queda prácticamente ya culminada con la distribución de los costos. 9. Dice, los socios cancelan la suscripción de acciones pendientes por 6.500, lo cual es depositado en el depósito es efectivo en bancos, ¿no? Entonces, recuerdan acá teníamos suscripciones, miren. En la 14 teníamos cuentas por cobrar a los socios, accionistas, personal y directores. Y acá había una partida que dice suscripciones por cobrar a socios o accionistas. O sea, que era una cuenta por cobrar, ¿no es cierto? Que nos está diciendo que están cancelando dicha suscripción pendiente. Entonces, ¿cómo contabilizaría el cobro de dicha suscripción? A ver, ¿cuál sería el asiento contable para esa operación? ¿No? Si acá lo tengo cargado, simplemente lo abono, ¿no es cierto? Y el dinero le doy ingreso a caja, ¿no? A cuenta corriente, ¿sí? A ver, veamos si es que es cierto. Acá está, ¿no? O sea, esos 6.500 que tenía pendiente de cobranza estaban en el debe. Como ya los voy a cobrar, ¿no es cierto? Los voy a hacer efectivo. Simplemente, ¿qué es lo que hago? Esa cuenta tiene que saldarse, específicamente esa divisionaria, ¿no? Que está como suscripciones por cobrar a socios o accionistas. Entonces, si está en el debe, acá lo paso al haber y esto ingreso, le doy ingreso a caja. ¿Por qué? Porque dice que ha sido o se ha realizado con depósito a la cuenta de la empresa, ¿no es cierto? Entonces ahí ya estoy eh, cobrando dicha suscripción pendiente de los socios, ¿ya? Esa es la operación 9. La 10 dice, se compra al contado una computadora para el gerente financiero por 10.000 soles más IGB. A ver, ustedes, ¿cómo contabilizarían esa adquisición, ¿no? Que es típica, ¿no? La compra de activo fijo dentro de una empresa. A ver, ¿cómo lo contabilizaría?
Segundo, 36,6, ya. 40 y 42. Bien, es una propuesta válida, ¿sí? Si es que no hay otra, a ver. Nos dicen que es al contado, a ver. Sí, es al contado. Entonces, ¿qué faltaría ahí para poder culminar todo esa, o hacer la operación que esté al 100%? Porque lo que has hecho es la provisión de la compra. 42, 12 a las 10, 4-1, ¿no es cierto? A ver. 33, que ahora ya se llama propiedad, planta y equipo, ¿no es cierto? Este es uno de los cambios novedosos que ha habido en el Plan Contable General Empresarial. ¿Cuánto fue el valor de compra? Nos dicen 10.600, ¿no? Ahí está. Equipos diversos, la subcuenta, la subdivisionaria, equipo de procesamiento de información, ¿no? En otras palabras, una computadora. Tenemos la 40, gobierno central o gobierno nacional, y tenemos el IGB, okay, ahí está, 18%. Y tenemos la 46 o la 42. ¿Cuál ustedes utilizarían en este caso? Y acá también obedece a un tema de criterio, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando utilizamos la 42 y cuando utilizamos la 46. ¿En qué situaciones se utiliza la 42? ¿Y en cuáles otras la 46? Bien, hay dos fundamentos, ¿no? Daniel lo dice, son operaciones netamente del negocio, y la 46 son de tipo eventual, ¿no es cierto? De tipo muy, eh, no muy usual. Camila dice, porque no es un proveedor de mercadería, sino de otras cuentas por pagar. Los dos son criterios válidos, ¿sí? Generalmente, bueno, el criterio que yo aplico es, utilizo la 42 cuando el proveedor es recurrente, ¿no es cierto? Cuando el proveedor, en este caso, uno me entrega, me vende algún tipo de bien o me presta algún tipo de servicio en forma permanente, ¿no es cierto? O sea, es un proveedor continuo. Por ejemplo, la luz, el agua, el teléfono, ¿no es cierto? Ese es un proveedor de manera permanente, ¿no? Porque los 12 meses del año me va a emitir un comprobante de pago. Mi proveedor de mercancías también, ¿no? O de mercadería. ¿Por qué? Porque también me va a vender la mayor parte de los meses del año, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay recurrencia o hay permanencia, entonces yo con buen criterio aplico que es una cuenta 42, ¿sí? ¿Vale? Y cuando es de manera coyuntural o es con poca frecuencia o es de manera eventual, ¿no? Como lo es en este caso, la adquisición de una computadora. Entonces, ahí utilizaría con mejor criterio la 46, ¿ya? Ojo, que cambiaría la figura. Por ejemplo, si yo soy una empresa de telecomunicaciones o que se encarga de vender una tienda de venta de computadoras y de accesorios, ¿ya? La compra de una computadora, ¿cómo la catalogarían? Como una compra
esporádica o como una compra recurrente? A ver. Si yo me dedicara a la compra y venta de computadoras. Claro, en ese cambio, en esa situación cambia la figura, ¿no es cierto? Entonces, mucho depende de cuál sea uno la actividad y otro cuál sea la situación en la cual nos encontremos, ¿no? Entonces, para esa situación sí yo tendría que cambiar el criterio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya se convierte ese proveedor, ya se va a convertir de manera recurrente, por lo tanto, es mi proveedor, ¿no? De mercadería, ¿no? Porque si yo me voy a dedicar a la compra y venta de equipos de cómputo. Entonces, ahí sí aplicaríamos con buen criterio la 42. En este caso, como es eventual, entonces utilizamos la 46. Y lógicamente, como nos dice que se cancela, entonces aplicamos el pago, ¿no? Ahí está, por el pago de la compra de mercadería, o perdón, de la computadora. Y dice la 11, se ha efectuado la cobranza de facturas pendientes a nuestros clientes. Tenemos clientes de 3.000 y letras por 5.000 y estas han sido depositadas al banco, ¿no? Entonces, no hay mayor tipo de complicación. ¿Por qué? Porque es una cobranza, ¿no? Acá está. Cobranza, uno es facturas, otras son letras. Todas han sido depositadas a la cuenta corriente de la empresa. Entonces ya está ingresado ese dinero a caja, ¿cierto? Entonces no hay mayor complicación. La 12 dice, se giran cheques para el pago de los siguientes gastos, o sea, que son acá, son servicios. Y tenemos la distribución de dichos servicios. Dice electricidad y agua, teléfono, revistas, todo suma 7.800, el IGB y el total del gasto. Y la distribución es como sigue, ¿no? Vemos acá, ahora ya cambia, costo del servicio 60, 20 administrativo y 20 de ventas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a ver cómo se puede hacer esta distribución, ¿no? Como sabemos, estos servicios son prestados por terceros, ¿no? Entonces, veamos cuáles corresponden ahí. Tenemos lo que es transporte, o lo que corresponde acá, teléfono. Transporte, correo y gastos de viaje, ¿no? Teléfonos. El otro es electricidad y agua, que son servicios básicos, que ahí está, ¿no? Estos son servicios prestados por terceros. Después tenemos la suscripción de revistas, 1.700, que este es otros gastos de gestión, por eso es que está por separado, ¿ya? Luego la 40 y, bueno, acá hemos aplicado directamente la cancelación, pero si es que nosotros queremos ser eh, mucho más específicos y respetar el procedimiento, ¿eso con qué lo abonaría? ¿Contra qué cuenta? ¿42 o 46? En este caso sería más conveniente la 42, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todos estos, el agua, luz, lo que decía, son proveedores recurrentes, ¿no? Entonces, y las suscripciones a revistas también, ¿no? Si nosotros, si esta es una empresa que brinda el servicio contable, ¿no? Está suscrita a alguna revista o página, ¿no? Que le pueda proveer de información. Entonces, parte de del servicio va a ser eso, ¿no? De informarse. Entonces, todos estos son gastos. Y la distribución está acá como nos habían ya indicado, ¿no? 60 a servicio, al costo, 20 a gasto administrativo y 20 a gasto de ventas. Ahí está el 100% del gasto que se ha acá desembolsado. ¿Sí? Ahora tenemos, ¿no? 7.800. Como sabemos, el IGB no entra a formar parte del
gasto, ¿no es cierto? Solamente lo que dice el elemento 6, ¿ya? El elemento 6. Y para cerrar, tenemos la operación 13, que se refiere a una contabilización de planilla, ya de planilla. En este caso, tenemos dos tipos de trabajadores, unos son empleados, otros son obreros. También tenemos lo que es salud, Senati, ¿no es cierto? Lo que son aportes. Y tenemos descuentos al trabajador. Tenemos un trabajador, bueno, acá está de manera general, no estamos haciendo eh, una distribución así individual, sino de manera global. Descuento a los trabajadores por ONP o Sistema Nacional de Pensiones de 1833, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí lo que son aportes y los que son descuentos. Y aparte se descuenta también en las planillas por los siguientes conceptos, ¿no? Préstamos por concepto de cooperativa y por concepto de sindicato, ¿no? Y la distribución está como la vemos en este caso, ¿no? Costo del servicio 50%, administrativo 25% y gasto de venta 25%. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Realizar la planilla de sueldos y salarios, ¿no? Porque tenemos dos tipos de trabajadores, unos que son empleados y otros que son obreros, ¿ya? Entonces veamos cómo se resuelve eso. Bien, tenemos acá dentro del gasto del personal, 62 gastos de personal y directores, en la 62.1, lo que es remuneraciones, y acá viene los sueldos y salarios, ¿no? 14.100, que es lo que suma los sueldos de los empleados y de los obreros, 14.100. Ahora, a esto se le tiene que aumentar lo que es el aporte, ¿no? ¿Cuáles son los aportes? Salud y Senati, ¿no es cierto? Esto es por parte del empleador, o sea, de la empresa, es quien asume estos desembolsos de dinero. Por lo tanto, al asumir la empresa, le permite deducirlo como gasto de personal. Y eso lo encontramos en la 62.7, seguridad, previsión social y otras contribuciones. Ahí está, ¿no? Entonces, la suma de ambos también forma parte del gasto de personal que tenemos ahí. La 40 va a estar conformada por salud, ¿no? Que ya lo tenemos acá, pensiones y también la contribución a Senati, ¿ya? O sea, este es igual que salud, o sea, lo asume, pero a la vez lo tiene que trasladar o en todo caso devengar como un tributo, porque luego lo va a pagar, ¿ya? O sea, eh, va en ambos lados, ¿no? Al igual que salud, que ahí está, ¿no? Y las pensiones no. ¿Por qué? Porque esto, si bien es cierto, solamente le va a descontar al trabajador, pero más no lo asume como gasto la empresa. ¿Por qué? Porque al final es un dinero del trabajador, no es de la empresa. Luego tenemos cuentas por cobrar, en este caso sí ha sido al personal, ¿no? Que se le va a descontar, ¿no es cierto? Y tenemos lo que corresponde a la 41, que es eh, remuneraciones, ¿no? Remuneraciones, en este caso por pagar, y teníamos un concepto de cooperativas y sindicato, ¿no? Que son 700 soles. Cooperativas y sindicatos, que es lo que se paga, ¿ya? Entonces, a ver.
Ya, dependiendo del tipo del servicio que realice la empresa, por ejemplo, si es una empresa que se dedica al rubro de construcción, ¿ya? ¿El empleado quién es? Es el personal técnico, el personal preparado, ¿no es cierto? El personal que tiene por lo menos un título, ¿no? Que lo acredite como tal, y el obrero viene a ser, en este caso, el personal que está trabajando de manera operativa, ¿no es cierto? Como son en este caso el capataz, el peón, ¿no es cierto? Y, y no tienen o estudios mayores que se podría decir hasta una secundaria completa, ¿no? Entonces ahí viene la diferenciación, ¿no? Entre un empleado y un obrero, ¿ya? Ahora hay otro tipo de situaciones también, si fuera otro servicio, ¿no? Por ejemplo, en un hotel, ¿no? Que también es un servicio, ahí también hay que diferenciar entre el personal, por ejemplo, que es, se podría decir, el que se encarga de hacer el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento diario, ¿no? Con el personal administrativo, ¿no? El gerente o en todo caso el, el contador o el administrador, ¿no es cierto? Entonces mucho va a depender del servicio que brinde la empresa, ¿no? Porque todas las empresas tienen políticas salariales distintas, ¿no? Cada una respeta los rangos y las jerarquías, ¿ya? Entonces hay que ver o hay que delimitar eso también, ¿no? Hay que evaluar cuál sea la actividad y, en este caso, los puestos de trabajo, ¿no? Por eso mucho se pide hoy en día que se elaboren los famosos organigramas, ¿no? Porque en función de los organigramas, entonces establecen también las políticas salariales, ¿no es cierto? Y bien, estábamos en la distribución, ¿no es cierto? La distribución decía que la mayor parte del costo, en este caso, perdón, la mayor parte del gasto que es asumido de la empresa va a ir destinado como costo del servicio, que es el 50%. Otra parte va, que el 25% va a gastos administrativos y el otro 25% va como gastos de venta, ¿no es cierto? Entonces ahí está el 100% de los gastos de personal, o en este caso el gasto de planilla. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos el destino de los gastos de la planilla. Y bien, hasta acá vamos a quedar, chicos, ya para poder, a ver, estamos en la operación número 13, nos queda prácticamente la mitad, la otra mitad que es parecido, pero si ustedes como lo tienen, tienen la práctica, pueden ir revisándolo, pueden ir desarrollándolo y el día jueves que tenemos la siguiente sesión, ustedes pueden participar y pueden decirme, esto es lo que yo he podido aplicar y esto es mi criterio, y acá lo podemos revisar, lo podemos discutir, lo podemos debatir, ¿no es cierto? O sea, acá se respetan los criterios y las posiciones de todos los colegas, ¿no? O en todo caso de todas las personas que por lo menos tienen una idea, una razón, ¿no? De cómo poder cada una de estas operaciones poder plantearlas, ¿no? En forma contable. ¿Sí, chicos? ¿Alguna pregunta con relación a lo que hemos podido ver hasta el momento? Que sí es hasta la operación número 13, que corresponde a la elaboración de la planilla. Ok. Sí les llegó el material entonces a todos, ¿no? No hay dificultad en ese aspecto, en esta vez. Ah, ok, ok. Ok, Iván, gracias por hacerme acordar. Ya, perfecto. Ahorita mismo para que puedan tener todo lo de las sesiones. Henry, a ver, Iván, ¿lo tienes a Henry dentro de tu lista de WhatsApp o dentro del grupo para que puedas también facilitarlo?
O si no, ahí está mi WhatsApp, chicos. Me mandan un mensaje, me dicen que no les ha llegado, si es la segunda o tercera sesión, o básicamente la parte práctica, ¿no? Porque la parte teórica les dije que pueden verlo en YouTube, en mi canal de YouTube, y pueden ahí revisar el material. ¿Sí? A ver, Edith, a ver, como les digo, si pueden mandarme un mensajito, por favor, les pediría que me escriban para poder ahí reenviárselos nomás. Ok, se lo vamos a tratar de regularizar eso. Bueno, chicos, ha sido un gusto nuevamente estar conectados con ustedes. De mi parte, agradecerles su presencia y bueno, nos veremos la siguiente semana. No, no sin antes deseándoles que pasen un excelente fin de semana y bueno, cuídense mucho. Nos estamos viendo. Hasta luego. Buenas noches.